dar inicio a este nuevo webinar organizado por Vizcayar Semillas. Agradecerles por su tiempo, por tomarse un espacio para estar aquí presente y aprender algo nuevo para la mayoría de nosotros. Eh, Primero, por si hay alguno dentro del Zoom que todavía no conoce la empresa, antes de presentar al disertante y a la charla en cuestión, hacer una breve introducción a la empresa Semillas Vizcayar. La misma, para el que no nos conoce, es una empresa familiar de origen 100% nacionales, que este año está cumpliendo 40 años en el mercado argentino, con todo lo que eso conlleva. Eh, hoy a cargo de la segunda generación, donde tratamos de mantener los mismos valores, el profesionalismo y la seriedad con que la empresa se vino manejando todos estos años. Contarles que hace 2 años abrimos una sucursal en Brasil, que le está yendo muy bien, estamos exportando muchos regrases, inscribiendo nuevas variedades de festucas, sorgos, lotus y pensando en varias más. La verdad que el sur de Brasil es un desafío muy interesante para nosotros. Este año abriendo la empresa en Paraguay también, incursionando en ese nuevo mundo de las megatérmicas. En estos 40 años la empresa se ha especializado en el mundo de las templadas. Y bueno, este es nuestro inicio a un nuevo mercado, abriendo las puertas internacionales como Paraguay y algo de Brasil en lo que es megatérmica, pero también en todo el norte de Argentina, que si bien de alguna otra forma antes llegábamos con algunas especies, pero sería nuestro desembarco oficial, un poco más fuerte, con una paleta de productos de megatérmica ya un poco más amplia de algunas cositas que veníamos trabajando en los últimos años. Hoy en la paleta tenemos Grama Rhodes, Panicum coloratum, Gaton Panic, Brachyria rusiciensis y Marandú. Y vamos a seguir incorporando otras especies más. También presentarles a Mati Piacense, un amigo de la casa que está aquí presente y va a tener el micrófono abierto por si por ahí este, quieren sacarse algunas dudas o participar en algo que pueda aportar de la charla de hoy, pero él es una persona, un amigo de la casa que nos está dando una mano muy grande en el armado de toda esta paleta de especies subtropicales, es nuestro referente técnico en esta temática puntual, que también va a estar disponible para asesorarlos tanto a nuestros distribuidores como a nuestros productores y coordinando toda una red de ensayos de megatérmicas muy interesante. La verdad que tenemos cosas para ensayar novedosas y ojalá podamos compartirlos en el corto plazo con ustedes. Algo nuevo que se viene y que para nosotros puede llegar a ser muy interesante. Eh, bueno, sin más preámbulos, vamos a los que nos convoca hoy, que es hablar un poco de Crotalaria juncia. Para esto convocamos a David Martín. Él es CEO de SCID, es una empresa que tiene sede en España. Corregime, David, de no ser así, pero la verdad que es una especie muy poco conocida en Argentina que tiene un lugar para explorar más que interesante. Y bueno, decidimos convocar a David, que es una persona que sabe mucho de la especie, que viene hace muchos años trabajando con ellas, para, bueno, nos comparta un poquito sus experiencias. Eh, ahí pueden escribir en el chat todas las preguntas que les vaya surgiendo para hacia el final de la charla se las vamos a volcar a él, eh, para que nada, nos saque todas las dudas que justamente puedan ir surgiendo a lo largo de la charla. Así que yo ya me silencio. Muchas gracias, David, por estar aquí. Sabemos que allá son las 11 de la noche, les comento al resto de las personas, así que es un esfuerzo de su parte estar aquí a esta hora presente, así que nada, volver a agradecerte. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Un placer compartir este rato, este webinar con todos ustedes y ojalá que sea un webinar que aporte información y conocimiento sobre este cultivo que creo que está llamado a ser
cultivo muy, muy importante allá en Argentina. Comparto presentación y damos comienzo a la charla. Bueno, antes de comenzar, eh, se había comentado un poco que podáis hacer las preguntas que consideréis. Si creéis que hay algo importante que se debe ser tratado en el momento, pues creo que lo podéis escribir en el chat y yo poder contestar sobre la marcha. Y si no, pues luego damos ronda a las preguntas que cada uno tenga. Bueno, presentamos la capacitación 2025. Nosotros, en el tema de Contraria, manejamos una variedad que es Crescent Sun. Llevamos trabajando este cultivo, creo que somos uno de las empresas pioneras en este cultivo, más de 15 años. Creo que eh, ahora les explicaré un poco las ventajas, ¿no? De qué hay detrás de este Crescent Sun. Aquí veis un poquito la guía que vamos a hablar hoy, que es Crescent Sun, los estamentos involucrados en el desarrollo, todas las universidades, el centro de investigación que nos ayudan, nos acompañan día a día a ser cada vez mejores, y luego por los usos que vamos a poder usar o tener. El abono verde, el forrajero, el blend con otras especies y la mejora de pastos plurianuales. Bueno, ¿qué es Crescent Sun? Crescent Sun es una variedad de crotalaria a la cual llevamos 15 años trabajando sobre ella para mejorar, sobre todo, calidad, dar una calidad muy alta. Estamos con porcentajes de purezas casi, en algunas ocasiones, del 100%, pero generalmente estamos con un 90 y tantos por ciento muy alto, 96, 97, 98. Eso parece fácil, pero no lo es. Y también estamos seleccionando año tras año los individuos que mejor resultado tiene tanto en el desarrollo foliar como en el desarrollo de raíz para que multiplicar esos individuos y poco a poco ir teniendo un cultivo que nos ofrezca más tanto en la zona foliar como en la zona de raíz, que en este cultivo es muy importante, ¿no? Es una semilla no tratada, es una semilla que no es genéticamente modificada. Ven la foto para las personas que no la conozcan. Es como una lenteja con capacidad de germinación muy, muy rápido. Tiene un ciclo corto, como veremos después, pero desde el inicio es precoz, ¿no? Aquí en la foto siguiente van a ver que a los 9 días, fíjense al tamaño ya que tiene, con lo cual nos indica que desde un inicio este cultivo pues, es un cultivo rápido. Momento de incorporación. Estamos hablando que hablaba anteriormente que es un cultivo con un ciclo corto. Es un cultivo que es una de sus ventajas, una de sus características, tanto para quien lo usa para cobertura como para quien lo utiliza como forraje. Es un ciclo que no demanda mucho tiempo en nuestras tierras. La fotografía que pueden ver en pantalla es tan solo 7 semanas, que es el tiempo que nosotros aconsejamos para la incorporación o para el uso forrajero. Después, más adelante, conversaremos el por qué esas 7 semanas, si no más o no menos. Bueno, volvemos comprometidos con el futuro. Estamos ahora mismo en un momento en que tenemos que hacer cada vez una agricultura más sostenible, una agricultura más amigable con el medio ambiente y sobre todo una agricultura que vaya enfocada en muchas ocasiones también a mejorar nuestros suelos, algo que teníamos olvidado. Hemos sido, creo que, bastante agresivos en las últimas décadas con nuestros suelos y tenemos que saber, por lo menos tenemos que tener muy consciente que es nuestro gran activo, ¿no? Nuestro suelo es el activo que realmente siempre tenemos que cuidar porque es el sustento que nos va a dar que nuestros cultivos pues, nos den un buen resultado. En ese sentido, con Crescent Sun estamos a la vanguardia en tecnología. Como hemos comentado, estamos seleccionando los mejores individuos año a año, con lo cual nos permite ir mejorando los resultados por año. Calidad certificada es algo que para nosotros es muy importante. Para nosotros siempre que producimos, siempre vamos con una calidad que avale, ¿no? Ante los agricultores que nos dan su confianza.
y un soporte integral. Ofrecemos asesoramiento técnico, en este caso a través de Vizcayar. Creo que es muy importante, es fundamental el poder acompañarles a través de este webinar, como estamos haciendo, con visitas técnicas. En muchas ocasiones, pues nos gusta estar cerca de ustedes, nos gusta estar al lado y sobre todo porque cada experiencia a nivel internacional pues es un mundo, ¿no? Y lo que pueda servir en Argentina, pues no sirve en Sudáfrica, o lo que pueda servir en Sudáfrica no sirve en España, ¿no? Estos son algunos de los estamentos con los cuales colaboramos en la actualidad. La Universidad de Texas, la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Investigación e Innovación del Gobierno de España, el CSIC, la Universidad de Florida o la Universidad de Won Ratchani, que está en Tailandia. Son nuestros socios, nuestros partners, nuestros amigos, que gracias a ellos pues vamos aprendiendo año a año cada vez más características y más bondades de este cultivo. Aquí nos centramos un poquito ya en los usos, en algo que ya es más concreto de qué es y qué nos puede ayudar y cómo lo podemos utilizar. Hay cuatro muy marcados. El abono verde cover crops, creo que es uno de sus usos más demandados a nivel mundial y sobre todo por sus muy buenos resultados en este uso. El uso forrajero, cada vez más demandado, la verdad. La gente se está dando cuenta que es un cultivo que aporta mucho valor a la ganadería como mejorante de pasturas, algo que poquito a poco vamos introduciendo. Es un uso que nos ha costado investigar, pero que ya que tenemos datos científicos y datos para poderles compartir en la actualidad, y el blend con otras especies, ¿no? Para intentar siempre conseguir un mejor resultado desde el inicio. Empezamos por el uso de abono verde o cover crops. Aquí podemos ver que las características o las bondades que nos aportan este uso, pues es el aumento de fauna auxiliar importante, incorporación de materia orgánica en el suelo, la fijación de NPK y también de micro, no solamente de macronutrientes, también de micronutrientes, el control de la población de nemátodos, que aquí haremos un paréntesis y ahí dedicaremos un tiempo importante porque es una de sus características más señaladas. El control de erosión, control de maleza, también importante, que hoy en día nos encontramos en un mundo en que las malezas cada vez son más resistentes a los agroquímicos y nos cuesta cada vez más erradicarlas, pues este es una herramienta para poderlo hacer. El aumento de la macro y microporosidad, los beneficios que esto nos aporta en nuestros suelos y el control de ataques fúngicos, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a comentar en esta charla está avalado científicamente. Cualquier estudio que ustedes deseen, aquí tienen debajo de cada, de cada estudio tienen la referencia de dónde se saca, pero si tienen la necesidad o tienen la curiosidad de poderlo tener completo, pues a través del equipo de Vizcayar nos lo pueden pedir y con mucho gusto se le hará llegar. En este caso, la erosión y el encharcamiento es algo que realmente pues, es importante. Cada vez hay más tendencia en no dejar los suelos desnudos ni en verano ni en invierno, en ninguna estación del año, ¿no? ¿Por qué? Para mantenerlos, tanto por el tema de la erosión eólica como por el tema de la erosión hídrica. Es algo siempre que es muy importante mantener nuestros suelos con coberturas, con siembras, para que realmente podamos hacer un mayor control. Y en este caso, pues Crescent es un cultivo que hace el control de la erosión durante su periodo que está sembrado y también, pues una vez que se incorpora, porque al incorporar mucha materia orgánica como hace, pues controlamos también el tema de la erosión, ¿no? Y la microporosidad que nos encontramos en el suelo es importante. En esa incorporación de materia orgánica se va a generar muchas cavidades, micro y macrocavidades, donde luego el agua va a encontrar su hueco, va a encontrar su sitio, con lo cual también es importante para evitar que tengamos suelos con problemas de encharcamiento que luego va dirigido a tener problemas radiculares. Las malezas, no sé si recuerdan la fotografía que han visto con 9 días, habrán visto que 9 días ya tiene un porte bastante alto. Pues ese es uno de los
de los factores principales por el cual controlar, ¿no? Primero porque da un efecto sombra, con lo cual al crecer tan rápido no permite que las malezas se desarrollen con normalidad. Primero por su efecto sombra. Luego también hay, como pueden ver en el punto número 3, hay algún efecto alelopático que se produce en la incorporación de la materia orgánica en el suelo y que hay estudios concretos, por ejemplo, en el coquito o la mentolada. Bueno, pues creo que en su zona o en Argentina, no sé si la mentolada, pero el coquito creo que sí, en algunas zonas lo existe y es bastante difícil de erradicar. Bueno, es algo que realmente tenemos que tener en cuenta porque hoy en día, como comentaba anteriormente, las malezas son cada vez más difíciles de erradicar con los agroquímicos que tenemos en la actualidad. Y aparte, cada vez tenemos, o por lo menos en muchas zonas del mundo, cada vez tenemos menos posibilidades de usar agroquímicos. Se están reduciendo significativamente, por lo cual es cada vez también más complicado de poderlas erradicar. Acción nematicida. Comentaba anteriormente que es una de las acciones principales conocido a nivel internacional. Tenemos multitud de estudios. Aquí en el primer estudio que indicamos un estudio desarrollado por la Universidad de Florida en el cual indicaban de que el control de nemátodos a través de Crescent de Crotalaria juncea es mejor incluso que el tema del control con los nematicidas agroquímicos. Y le explico el por qué. El agroquímico actúa en el momento de la aplicación, con lo cual hay muchos estados del nemátodo que se le va. Si el estado del nemátodo todavía está en un estado inicial, en huevo, pues no está eclosionado, no está todavía en un estado de larva, pues ese no lo controla, con lo cual realmente se le va mucho nemátodo. Es efectivo en el momento de la aplicación, pero no trasladada al tiempo después de la aplicación. ¿Qué hace Crescent? Que luego lo veremos más profundamente. Controlamos desde el momento desde la siembra hasta la finalización de la mineralización de la materia orgánica. O sea, tenemos una ventana prácticamente de las 7 semanas que hablábamos de ciclo, más luego otras 2, 3 semanas más, por lo cual tenemos un control de nematodos en total de unas 10 ventanas. Por eso los resultados que van a ver a continuación en el tema de nematicidas son tan sorprendentes, ¿no? De llegar a controlar el 100%. Bueno, en el segundo punto pueden ver la cantidad de familias de nemátodos en los cuales tenemos estudios, que también es importante, no solamente centrarse de que es controla una única familia, sino que controla un amplio espectro de familias. Bueno, el aporte de NPK y materia orgánica. Esto es un estudio que se hizo y que ahí tienen en pantalla. En este estudio mi intención no es que se queden ustedes con los dólares que aparecen en pantalla. Mi intención es que entiendan que el uso de coberturas, el uso de cover crops, es una inversión en nuestros suelos. No, me da igual que sean $89, que 200, que 60. Lo que me gustaría es que entendieran que el uso de coberturas no se debe hacer por romanticismo, sino se hace porque es una inversión a nuestros suelos. Esto es muy fácil. Este cultivo, si se siembra en un año y alguien siente que ha sido un gasto y no ha sido una inversión, pues no lo va a volver a sembrar más. El de la diferencia entre gasto e inversión es que el gasto no te viene devuelto y la inversión hace que tu desembolso económico se vea mejorado, ¿no? Y sea devuelto. Con lo cual espero eh, que para todos ustedes en el futuro pues sea una inversión y no un gasto. Materia orgánica, importantísimo, ¿no? Nuestros suelos, en la antigüedad se utilizaba mucha más materia orgánica que ahora, por lo menos en España es así, en los países que visito, pues la materia orgánica antes, los estiércoles de los animales eran mucho más usados en el pasado que en la actualidad. Hoy en día, pues demandamos de tener suelos en general con poca materia orgánica, dependerá mucho del país y dependerá mucho de la zona, por supuesto, pero el aporte de materia orgánica siempre es importante. ¿Qué tipo de materia orgánica incorporamos con Crescent con Cortalaria juncea? Primero, de muy rápida mineralización. Es un cultivo que se mineraliza rápidamente, por eso
De aquí ya empezamos a dar tips, empezamos a dar anotaciones de por qué esas 7 semanas, ¿no? Este es un punto muy importante. 7 semanas, aconsejamos 7 semanas, porque si prolongamos más el tiempo del ciclo, pues la fibra que contiene el tallo se va a ir a porcentajes más altos de lignina, que es la fibra no digestible o no de fácil mineralización, con lo cual vamos a encontrar restos del cultivo en suelo, bueno, pues que no puede ser un problema, ¿no? Un problema o algo no positivo, ¿no? Por lo cual, por eso aconsejamos 7, 8 semanas para la incorporación, no más. Uno de los principales motivos por el tema de la fibra que contiene, que es una fibra de fácil mineralización, de fácil incorporación. Número dos, las malezas. Es un cultivo que, a diferencia de los estiércoles que provienen de los animales, que en muchísimas ocasiones pues estamos incorporando materia orgánica, pero estamos haciendo un banco de otras malezas, porque en los estiércoles hay muchas malezas, en cambio con el uso de Crescent de Crotaria, pues no incorporamos malezas a nuestros suelos. Libre de metales pesados, libre de residuos fitosanitarios. Importantísimo estos dos puntos para todo el tema de lo que son trazabilidad, sobre todo los vegetales, que cada vez es más importante en este mundo global en el que vivimos, un mundo en el cual pues cualquier cosa sembrada en Argentina puede aparecer en Japón, cualquier cosa sembrada en Japón puede ser vendida en Colombia. En este mundo global tan maravilloso que estamos ahora, pues todos los controles de trazabilidad son importantes para que no tengamos trazas no permitidas en algún vegetal o en algún cultivo. Y el aumento de flora bacteriana. Los encargados de descomponer esa materia orgánica que incorporamos son las bacterias beneficiosas que se encuentran en nuestros suelos. Si nosotros le damos de comer con esa materia orgánica, las multiplicamos. Y al multiplicarlas, pues mejoramos la calidad de nuestros suelos. Bueno, volvemos a hablar de nematos. Aquí en esta ocasión les explico el por qué los controla y el cómo los controla. Primero, comentaba anteriormente que el control lo hace desde el momento de la siembra hasta la finalización de la mineralización. Pues sí, empezamos con el primer punto, es un cultivo no hospedante. Nosotros sembramos crecen, sembramos Crotaria juncea y el nemátodo no puede hospedarse en su raíz, con lo cual no puede alimentarse y con ello no puede multiplicarse. Hay otros cultivos en el mercado que sí que se tienen buenos resultados como nematicidas, pero todos multiplican los nematodos durante su vigencia en el suelo. Y es justamente a la hora de incorporar cuando los eliminan. Con este cultivo empezamos la despoblación o la eliminación de los nematodos desde el primer momento. Aparte del primer punto, el segundo punto es uno de los principales o protagonista, ¿no? En el por qué controla también los nematodos. Es sudoración de monocrotalina. La monocrotalina es una sustancia natural que produce su raíz y que es expulsada durante el periodo que está establecido en el suelo, y es esta sustancia la que elimina de forma amigable, de forma sostenible los nematodos de nuestros suelos. Luego también a la hora de incorporar toda esa materia orgánica que estamos hablando en muchas ocasiones, de 6, 7 toneladas de materia seca, lo que se puede trasladar a unos 30, 35 toneladas de materia húmeda, al incorporar toda esa biomasa al suelo, pues hay un efecto alelopático que se produce en sus hojas, que también ayuda a la eliminación de nemátodos. Y por último, pues también al aumentar la vida bacteriana beneficiosa, los microorganismos de nuestros suelos, pues muchos de ellos también tienen su función o se alimentan de nemátodos, y con ellos, pues lógicamente hay una lucha y una competencia, por lo cual también reducimos los porcentajes de nematodos en suelo. Mire, aquí no sé si lo pueden ver en pantalla, a mano izquierda no sé si yo puedo ampliar. Bueno, puedo ampliar, creo. A ver un momentito, si me permiten. Bueno, no voy a tocar mucho la pantalla porque va todo muy bien. A ver si tocando la pantalla vamos a hacer eh, que la videoconferencia o el webinar no continúe
en la normalidad. Les explico, ya le digo, pueden pedir al equipo de Vizcayar que se las hagamos llegar con muchísimo gusto. Esto es una experiencia que se hace en Panamá, nuestros distribuidores de allá. Se hace un conteo, se hace un ensayo, cogen una muestra de suelo antes de la siembra y, por supuesto, pues un resultado final después de la siembra, ¿no? En la parte izquierda pueden ver que hay dos muestras, la M1 y la M2. En la M1 hay 257 melodegines, son nemátodos, una familia de nemátodos, y en la M2, en la muestra número 2, hay 678. En la parte derecha pueden ver, en la M1 y la M2, que no se observaron nematodos fitopatógenos en el suelo, con lo cual estamos hablando de un control del 100% de los nematodos en suelo, algo importantísimo. No sé si entre ustedes hay productores de hortícola, de verduras, pero para este sector es algo muy importante porque todo el tema de hortícola, de cultivos de vegetales, pues el nematodo a día de hoy es un problema importante y es el principal protagonista para reducir las producciones de estos vegetales. Hablábamos un poco de los efectos microbianos. En este punto, pues hablamos de cosas que no se ven en muchas ocasiones, pero que son muy importantes. Los efectos microbianos, al incorporar materia orgánica, mejoramos los efectos microbianos del suelo, con lo cual en la actividad microbiana se genera un desbloqueo del suelo y principalmente ese desbloqueo del suelo va dirigido a que los macronutrientes, el NPK, pues están muchísimo más disponibles para las raíces del cultivo principal, ¿no? Es su principal función. Cuando tenemos unos suelos ricos con una fauna microbiana beneficiosa, esta fauna microbiana beneficiosa desbloquea los suelos dejando los macros y micros, por supuesto que también, pero principalmente los macros a disposición de las raíces del cultivo principal, ¿no? Es uno de los puntos importantes. Pero luego también hay cosas importantes, que es el atraer insectos, esa fauna auxiliar, que puedan atacar o que puedan proteger nuestros cultivos de algún tipo de insectos depredadores, como pueden ser el Coccinellidae, que vulgarmente, por lo menos en España, se llama mariquitas, no sé allá, y nos ayuda a atacar o a proteger nuestros cultivos de plagas. Y también insectos polinizadores. Este punto es muy importante. Nosotros tuvimos una experiencia en Colombia en el cual un agricultor que sembraba aguacates, parece ser que el aguacate, yo no tengo mucha experiencia en aguacate, pero el aguacate parece ser que es una planta muy difícil de polinizar, será por su forma de flor, no le puedo decir el por qué, pero bueno, tomaron la iniciativa de poder sembrar entre las calles y con esta acción pues se trajo insectopolinizadores y se aumentó, en el caso del agricultor, aquí no hay una evidencia científica, simplemente una experiencia agrícola de un agricultor, un 10% de la producción de aguacate, con lo cual fue un resultado bastante interesante. Cambiamos de uso, nos vamos al uso forrajero, este es más cortito, es más claro. Aquí, ¿qué mejoramos? ¿Qué podemos obtener de Crescent Sun, de Cortolea juncea con el uso forrajero? Primero, producción y rentabilidad. Es un cultivo que nos da muy buenas producciones en muy corto tiempo, por lo cual hay producción y rentabilidad. Gran producción de materia seca, mejora del suelo, porque aunque estamos consiguiendo unos volúmenes foliares importantes y con ello un volumen de forraje importante para nuestro ganado, pues al final la mejora del suelo se está generando. Esto es una leguminosa que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, como todas las leguminosas, por la captación del carbono y la transformación en nitrógeno al suelo a través de sus raíces, de los nódulos que se producen en sus raíces, con lo cual estamos mejorando nuestros suelos. Ciclo vegetativo corto no nos impide poder hacer un ciclo con cualquier otro cultivo. Elevada digestibilidad in vitro, importante.
muy importante porque al final la digestibilidad es lo que le da valor a un cultivo. Destacado por el porcentaje de proteínas, vuelvo a señalar que es una leguminosa, con lo cual los porcentajes de proteína van vinculadas a la capacidad que tengamos, que luego podremos hablar, de poder incorporar el mayor volumen de hoja al paquete o al heno que nosotros hagamos, si se hace enificado o si se hace enchilado exactamente igual, si se come a diente pues es totalmente diferente, ¿no? Pero la proteína va vinculada a la hoja. Alto porcentaje, no veo la pantalla, alto porcentaje de energía, es un cultivo que nos aporta energía. En la siguiente pantalla les explicaré el porqué. Alta productividad, va vinculado en este caso a la energía, luego entenderán también el motivo. Se puede hacer heno, se puede hacer pastoreo y se puede hacer silo, con lo cual diversidad. Podemos tener un cultivo bastante eh, diverso en sus usos y baja demanda de fertilización, ¿no? Es un cultivo que no demanda mucha fertilización para dar un buen resultado forrajero. Aquí pueden ver un poquito este análisis eh, que nos enseña o nos muestra qué conseguimos, ¿no? Qué conseguimos con Crescent Crotalaria Juncea. Y aquí les expongo un poco, ¿no? Mira, es un cultivo que nos aporta todo lo que un animal necesita para producir leche, para producir carne. Nos da buen porcentaje de proteína, estamos hablando que es una leguminosa y que las leguminosas pues, se destacan por su alto nivel proteico. Energía, que comentaba antes, es un cultivo que en el tallo, si abrimos el tallo por la mitad, pues vamos a encontrar un algodón blanquecino. Ese algodón blanquecino está lleno de azúcares y esos azúcares son energía. En la alimentación animal hay dos líneas o dos formas de conseguir la energía, o por azúcares o por almidones, los granos. En este caso no es por almidón, es por los azúcares. Esa energía que viene o que proviene de sus azúcares es la que hace que tenga una gran palatabilidad para los animales. Las mermas en pequeños rumiantes son muy escasas porque al contrario que con otros cultivos, pues el tallo, que es lo que a lo mejor el pequeño rumiante podría dejar y podemos considerar una merma, ¿no? O una caída, en este caso, pues es donde más palatabilidad tiene, ¿no? Por el azúcar que contiene. Y luego energía, luego fibra. Es un cultivo que estamos consiguiendo 1,50 m, 1,70 m, un porte alto. Con lo cual, pues el porcentaje de energía pues es interesante, ¿no? Con lo cual tenemos los tres puntos más importantes para producir carne o leche, que es proteína, energía y fibra. Importantísimo para un rumiante. Vale. Aquí entramos en el tercer punto, el uso de Blend con otras especies. Esto es muy importante, la verdad. En algunas experiencias, sobre todo en las zonas del mundo donde se utiliza braquiarias, que Argentina es una de ellas, que es por el cual nos dio a pensar si podríamos utilizarlo como Blend. Pues en este caso, la verdad que nos dio un muy buen resultado, luego lo pueden ver, pero ¿qué nos aporta, ¿no? Este blend? Bueno, pues producción, porque con este cultivo empezamos con alta producción desde el principio, rápido establecimiento, que en muchas ocasiones tenemos cultivos que son un poquito lentos en el establecimiento y que si lo conjugamos o lo mezclamos con crecen, pues no van a crecer ellos más rápido, pero si crecen va a tener un establecimiento rápido a las 48, perdón, 48, 72 horas tenemos el 100% de la pradera establecida, con lo cual es importante sobre todo para poder tener una tranquilidad y poder esperar al cultivo que venga después, si el cultivo que viene después es más lento a la hora de establecerse. Mejora el suelo. Estamos hablando de que podemos mezclar leguminosas con gramíneas, con lo cual esa simbiosis, ¿no?, entre leguminosa y gramínea es muy importante al día de hoy porque la, la leguminosa pues aporta ese nitrógeno que la gramínea necesita, con lo cual esa simbiosis nos aporta grandes ventajas. Fijación de nitrógeno, lo que acaba de comentar, gran simbiosis con las gramíneas,
aumento de proteína en el heno o en el forraje, muy importante por lo que hemos dicho antes, ¿no? Las leguminosas destacan por su alto porcentaje de proteína, con lo cual mejoramos el porcentaje de proteína haciendo el blend. Aumento de la energía, por lo que también comentaba anteriormente, es un cultivo que tiene un porcentaje de energía muy elevado. Mejora la ingesta, porque lo hacemos más apetecible. Se puede hacer el blend en heno, en pastoreo y en silo, y no altera el cultivo principal, que es muy importante. Esto es algo que tenemos que queríamos destacar, ¿no? Porque no por hacer el blend, al final el cultivo principal se va a ver alterado. Bueno, este es una experiencia que se hace en México con Cobra, una braquiaria, un híbrido de braquiaria que desarrolló el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, que tiene los derechos el Grupo Papalotla en México, y juntamente lo mezclamos con 13 kilos de crotalaria. Se mezclaron para ver su desarrollo, perdón, su desarrollo. Bueno, aquí tienen los datos de campo, la fecha de siembra, que fue el 10 de abril de 2023, la germinación el 12, hablaba yo de 48, 72 horas. Esto es por Crescent, no es por Cobra. Cobra tiene unos días más, estamos hablando de 6, 7, 8, 10 días, por lo cual el agricultor, en este caso, a las 48 horas, ver ya parte de su tierra con germinación y con establecimiento, pues la verdad que se queda bastante, bastante tranquilo, ¿no? Eh, Unas 120 plantas por metro cuadrado. Veamos un poquito más adelante dónde fue, dónde se hizo, para que tengan una idea en el mapa de dónde se sembró. Esto fue a los poquitos días, como volvemos a decir, esto quizás sean los 2, 3 días de la siembra. Aquí se hizo el conteo. La mano izquierda abajo pues, se puede ver el conteo por plantas por metro cuadrado. Sacamos 120 plantas por metro cuadrado, que es un porcentaje muy, muy bueno. Y este es el resultado final, ¿no? Perdón. Este es el resultado final. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos que gracias a Crescent y la fijación de nitrógeno por sus nódulos, pues Cobra tuviera un muy buen establecimiento, muy buen establecimiento. Pero ahora después lo van a ver en números. Este estudio lo llevamos a la Universidad de Florida y aquí hicimos un estudio de en tres tipos, ¿no? En este caso sembramos cocaimán, que es otra braquiaria híbrida. Hicimos tres modalidades. Solamente braquiaria en Sangem, que es Crotalaria juncea y sorgo, a mitad de dosis, y caimán, Crotalaria y sorgo a dosis completa, ¿vale? El resultado, esto se hizo aquí en el mapa donde pueden ver el centro de investigación de la universidad, que está en el norte en el centro del estado. Y esto es muy importante, lo que quería ver. El azul, la barrita azul es la braquiaria, el caimán en este caso. La barrita naranja es el sorgo y la barrita gris es crotalaria. Si se, a mano, empezamos a hablar de mano izquierda a mano derecha. Si sembramos solamente caimán, este serían los resultados de materia seca por acre, por lo cual el primer corte es muy cortito porque sabemos que el establecimiento de la braquiaria es lento y que cuanto más tiempo pasa, pues hasta que llegamos aquí a la a la barra 4, que ya tenemos toda la plenitud en su comportamiento y en la capacidad de dar forraje, ¿no? ¿Qué pasa en el centro de la pantalla? Bueno, pues nos damos cuenta que cuando se hace la siembra, se hace el blend entre caimán, sorgo y crotalaria, pues desde el primer corte estamos obteniendo un gran volumen. Pero ¿qué es lo que más destaca, como pueden ver? Crescent, crotalaria juncea, que es la barrita gris. ¿Qué pasa en el segundo corte? Bueno, pues que ya empieza a establecerse la braquiaria y que ya empezamos a bajar el volumen de crotalaria porque no tiene no destaca por su rebrote, ¿no? No es algo que podamos destacar. Y ya empieza también el sorgo a subir un poquito más. ¿Qué pasa en el tercer aprovechamiento? Bueno, pues que ya se ha quedado establecido solamente la braquiaria.
¿Qué hemos conseguido? Que el agricultor desde el primer corte tenga unos, unos volúmenes de forraje altos, por lo cual mejora la productividad de su frutero o de su campo, o de su finca o de su explotación, ¿no? Bueno, luego tendríamos lo mismo, pero a dosis completa, que no conseguimos mejores resultados. Con una mitad de dosis de cada uno de los cultivos conseguimos mejores resultados que a dosis completa. Aquí lo pueden ver, ¿no? Este es el resumen de todo lo que hemos hablado. El mejor resultado se consigue con la barra central, que es la barra en la que se indica que con la mitad de dosis de cada uno de ellos es cuando mejor acumulación de libra de materia seca por acre tenemos. Bueno, aquí manejamos un poco los porcentajes de proteína, que no cambia mucho en proteína, y aquí en digestibilidad, que tampoco hay grandes variables. Yo creo que nos podemos quedar con con esta imagen, ¿no? Que no hay grandes variables. Aquí son fotografías que puedan ver, para que puedan ver el blend, que puedan ver perfectamente el blend que se hizo, y creo que es una gran opción, ¿vale? A día de hoy. Pasamos ya al cuarto punto y último, que es el mejorante de praderas. Eh, Esto fue, bueno, se comento después, primero vamos a ver los puntos que tenemos como mejorante, ¿no? Disminuye la compactación, aumento de rentabilidad, mejora del suelo, fijación de nitrógeno, gran simbiosis con gramínea, regeneración de la pastura, oxigenación del suelo, cero labranza, se puede hacer heno, pastoreo y silo y mejora de la calidad nutricional, ¿no? Mejora de la calidad forrajera, en este caso el tema nutricional. Aquí lo van a entender. Esto fue una experiencia que se hace también en México, en la cual, pues, a ver si puedo enseñar, correcto. Ah, se hace en México en un cliente en el cual tenía sembrada caimán durante 4 años y que por el exceso de pastoreo había una compactación importante en su suelo y iba a quitar caimán, iba a quitar la braquiaria porque no resultaba ya interesante y le iba a sustituir por otro cultivo de gramínea porque ya el desarrollo foliar que hacía caimán no era el óptimo. Nosotros le propusimos, en vez de quitarla, meter Crescent Jungle de la Juncea en medio de la parcela a una dosis baja para que realmente pudiéramos hacer o experimentar cómo de mejorante podíamos usar a Crescent, a Crotaria, para pasturas ya establecidas. El resultado fue extraordinario, fue buenísimo, la verdad. Conseguimos este resultado final, conseguimos, sí, el sistema radicular de este cultivo es un sistema radicular muy profundo, es pivotante, con lo cual rompe los suelos, hace una labranza natural, por eso también lo de cero labranza eh, eh, con máquina, con hierros, hace una labranza natural, con lo cual deja oxigenar el suelo, ¿no? Le entra la capacidad de oxígeno, que es de gran importancia para los cultivos. Pero también la fijación de nitrógeno. Estamos rompiendo los suelos por debajo, estamos fijando nitrógeno, con lo cual justamente lo que necesitaba el cultivo para poder regenerarse de forma automática. Eh, y el resultado, bueno, habla por él mismo, ¿no? El resultado fue muy interesante, el agricultor eh, lo usó de esta forma y hoy en día podemos decir que podemos tener una mejora de pasturas importante con el uso de Crescent Sun de Corteza de Juncea. De aquí viene, si recuerdan, que también mejoramos la calidad nutricional, porque lógicamente metemos una leguminosa a una pastura que es gramínea, con lo cual nos beneficiamos de ello. Bueno, y hasta aquí la capacitación. Si tienen alguna duda, preguntas o cuestión que le
resolver, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias, David, por la charla. Agus, si querés también abrirle el micrófono a Mati. Hay varias preguntas, David, así que te las voy a ir haciendo, tratando de seguir un poco un orden conceptual. Si querés, ustedes pueden seguir escribiendo en el chat y la vamos haciendo hasta que David nos diga basta y se vaya a dormir, porque de vuelta allá es bastante tarde. No, ojalá. Esta es la parte más bonita, esta es la parte más bonita, poder contestar las dudas y que ojalá no sea por una mala explicación, sino por cosas que haya quedado por decir. Si te parece, arrancamos con la siembra. Me consultan sobre densidad de siembra. Vos hablaste algo de 120 plantas por metro cuadrado. No sé si eso solamente en consociaciones o varía un poco en función de qué tipo de mezclas hagas y si las haces pura. Y encadenado con esto es distanciamiento entre líneas. Y en caso de incorporar más especies, si las haces dentro de esta misma línea o las sembrás en líneas separadas. Así que te tiro estas tres que van un poquito de la mano y explayate. Vale, nosotros separamos o dividimos si es uso como cover crops o si es uso como alimentación animal o forraje, ¿no? En alimentación animal o forraje aumentamos un poquito la dosis, porque al final cuanto más número de planta por metro cuadrado, más volumen forrajero vamos a obtener, es sencillo, y manejamos dosis entre 20 kilos y 30 kilos. En algunas ocasiones aquí en España hay agricultores que utilizan hasta 40 kilos para forraje, pero bueno, yo creo que entre 20 kilos y 30 kilos es una dosis buena que podemos utilizar, ya sea para cover crops como para forraje. De la forma de sembrar, pues hay diversas posibilidades. Podemos utilizarlas, podemos tirarla con una máquina al voleo, que una abonadora mismo que pueda esparcirlo pues, por la tierra y luego pasar y tapar, o con una máquina de siembra de semillas, ¿no? Que en este caso, pues al final las líneas, lo normal es que tengan entre 14 centímetros de distancia. Pero cada máquina al final va a ser un mundo. A lo mejor hay máquinas que tengan 10 y otras que tengan 16, pero lo normal que yo he visto a nivel internacional es que tengan en torno a 14, con lo cual esa sería la línea. A la pregunta de cuándo se hace el blend, pues bueno, si es al voleo, pues se tiraría todo a la misma vez, por supuesto, y si es por máquina de sembrar, pues sí que sería, o lo que se hace habitualmente, es dar dos pasadas, una con la dosis correspondiente de decrecen y otra pues con el cultivo que se siembre, ¿no? No hace falta que sea entre líneas, o sea, se puede incluso cruzar, ¿no? Al final, no, cuando es un tema de blend, generalmente va para uso forrajero y no necesitamos mantener las líneas. Incluso si cruzamos, vamos a hacer una mejor acción porque al cruzar vamos a tapar mejor lo que hemos sembrado en la otra dirección. Y en ese caso, cuando utilizás blend para consumo forrajero, ¿seguís manteniendo esos 20-30 kilos de la crotalaria? ¿O en caso de consociarlo con braquiaria o sorgo como planteaste, bajás un poco esos números, esa cantidad de kilos? Sí, mira, aquí en el primer vuelo para atrás, aquí no sé si lo pone. eh, en la primera, como Belén, os paso para atrás rápidamente. Sí, sí, Aquí manejate. tenéis, eran 8 kilos de la braquiaria y 13 de Crescent de crotalaria. ¿Vale? O sea, habéis visto que, Bien. bueno, pues mantenemos prácticamente el copra a la braquiaria a su dosis normal y hemos metido, pues, menos crotalaria porque al final, esto es importante, el poder, no podemos tener dosis altas cuando hacemos blend porque el poder de sombreo y de crecimiento de Crescent Sun de crotalaria es muy alto, con lo cual también puede dañar, ¿no? El establecimiento de una braquiaria que sabemos que es más lenta. Por eso me meto el 10. Yo creo que en este caso entre 10 entre 10 y 13 kilos sería una dosis bastante correcta. Y Perfecto. cuando usamos como pastura sembramos 10.
Bien. Mejorante Juan, Eh, disculpa, me sumo un ratito, buenas tardes. Un poco Tranquilo. para bajar al terreno lo que estamos haciendo, alguna experiencia que tenemos en Argentina. Nosotros empezamos hace unos 4 años usando las recomendaciones que traía David, un poco del uso que tienen ellos más intensivo, ¿no? David empezó conversando un pues, poquito de su uso como nematicida en la parte más de cultivos hortícolas y es lógico que las densidades sean mucho mayores, ¿no? Estos 30 kilos que él hablaba. Nosotros empezamos ajustando esas densidades, hicimos un screening desde 30 kilos hasta 12 kilos por hectárea, hicimos 30 kilos, todo en siembras, te diría que entre 19 y 21 centímetros entre líneas, y la realidad que para cultivos de servicio, entre 15 y 20 kilos, por lo menos los datos que obtuvimos nosotros, el nivel de cobertura y de cierre de surco con menos de 30 días desde la siembra es óptimo. O sea que para contestar un poco la pregunta desde lo que hemos visto acá en Argentina, con 18 o 20 kilos estás bien. Para renovación de pastura, como bien plantea él, quizá me iría un poco menos. Las densidades usadas para silaje son más o menos las mismas que para cultivo de cobertura, entre 20 y 25 kilos. Y esto es un poco atento que una de las principales características es el cierre de surco y la capacidad de crecimiento que tiene, ¿no? O sea, las primeras devoluciones de productores son, nunca vi una especie que germine y que se establezca tan rápido, es lo que planteaba David. Vos a los 4 días ya tenés desplegadas las dos primeras hojas y me atrevo a decirte que en la primera semana ya ves todo un tapiz vegetal que es impresionante, primero por el tamaño de semilla que tiene y después por la velocidad y el perfil térmico que explora cuando uno la va a sembrar, ¿no? Como cultivo de verano que es. Pero esa es una de las principales características. Entonces, por ahí estrechar surco, 21 centímetros, y apuntar a estos 20 kilos, 18, 20 kilos, sería lo que uno trataría de hacer si tuviera que empezar a ajustar el cultivo. Es lo que nosotros vimos. Excelente, excelente, Mati. Gracias, gracias por el aporte y mete bocado cuando quieras, un poquito también para bajarlo a experiencias de las pocas que hay en Argentina. Está bueno plantearlo. Para terminar un poquito con el tema siembra, preguntan, ¿cuál es el peso de 1.000 semillas? Y qué variación solés tener entre cosecha y cosecha? ¿O es algo, un parámetro medio estable que manejan? ¿Y cuál es la profundidad de siembra para lograr un buen coeficiente de logro? vale, bueno, yo podríamos hacerlo, pero si me ayudáis, nosotros manejamos un número de semillas de 45.000, 50.000 semillas para un kilo, con lo cual, pues en las 1.000 semillas, si las dividimos, pues podríamos sacarlo, no sé el número de las 1.000 semillas concretamente. En la segunda pregunta, eh, que era cuándo se Profundidad. siembra, ¿no? Cuándo se puede usar. Al final es un cultivo que en muchas ocasiones, sobre todo para el tema de coberturas, para el tema de cover crops, lo que vemos que las empresas que lo utilizan, ya sea en caña, en arroz, en hortícolas, etcétera, etcétera, al final lo van incorporando como una práctica más anual, lo van metiendo en sus protocolos. Ellos ya saben que hay que cosechar, que tal, y hay que sembrarlo. Esto en un año hace muchas mejoras, pero si esta práctica la repetimos anualmente, pues las mejoras son mucho más, ¿no? Por supuesto. Con lo cual, lo que vemos que este agricultor o los agricultores a nivel internacional que lo usan para cover crops, al final lo están incorporando dentro de sus protocolos, ¿no? Con lo cual, la repetición, no sé si la pregunta va un poco orientada a cada cuánto se puede repetir, pues yo podría decir como resumen, pues anualmente, ¿no? Un cultivo anual. Es muy, muy importante lo que he dicho del ciclo de tan solo 7 semanas, con lo cual no nos molesta, es un cultivo que podemos sembrarlo antes, podemos sembrarlo después del cultivo principal, o sea, tienen mucha adaptabilidad. Esto es un punto también que no he dicho en la charla, pero que tenemos que hacer hincapié, el momento de siembra. El momento de siembra es muy importante. Es un cultivo que busca temperaturas altas y días largos. Es un poquito sensible, tiene un poquito de fotosensibilidad. Los días cortos, cuando más cortos son los días, su producción se ve parada.
con lo cual nosotros lo sembramos en la época del año donde los días van creciendo en horas o en minutos y las temperaturas son altas. ¿Desde cuándo podemos sembrar? Nosotros siempre nos fijamos en las temperaturas ambientes. Siempre valoramos sobre 10 grados. O sea, cuando nuestra mínima del día ambiente está por encima de 10, ya habitualmente, sin tener riesgo de que ya baje por debajo de 10, es el momento de sembrar. Con 10, 14, 15, es cuando ya vemos que los días empiezan a tener esas mínimas habituales, es el momento de sembrar, ¿vale? E intentar, bueno, por lo general, a nivel internacional, va vinculado a días largos. ¿Tenés datos de temperatura de suelo o se manejan por temperatura ambiente? Nosotros nos manejamos por temperatura ambiente. Generalmente manejamos por temperatura ambiente porque al final con esta medida también podemos también irnos a saber cuál es la altitud que nos permite sembrar, ¿no? Al final, la cuestión de altitud es una cuestión también de temperatura. Cuanto más alto uno esté, pues al final las temperaturas son más bajas. Con lo cual que manejamos temperaturas ambientes. Bien. Te paso a otro tema muy consultado, que es el tema del pastoreo de la especie en sí. Y te tiro tres preguntas en una. Bueno, algo ya tocaste y mostraste resultados, pero si tendrías que decir números de pastoreos plausibles de sacarle a la crotalaria. Después, otro tema importante es cuándo entramos a pastorear y cuándo salimos. Si querés explayarte un poquito en esa temática, que Sí. creo que aquí tenemos muchos productores ganaderos y hay muchos que ya la quieren utilizar como pastoreo directo. Mm. Bueno, el número de pastoreo va vinculada a muchas cosas, a zona donde se siembre, veranos más largos, veranos más cortos, a la carga animal. No es lo mismo meter unas cargas animales muy altas que bajas. Con lo cual me vais a permitir que hable de una forma un poco genérica. Eh, Importante, permitir el primer pastoreo, que la planta tenga unos cimientos, que tenga un sistema radicular potente, para que realmente pues, no tengamos problemas a la hora de que el animal pueda eliminar la planta sin querer, pero tampoco excesivo. O sea, yo creo que sería lo aconsejable a partir de la semana 5, quinta semana. Importante también es que no hagamos un sobrepastoreo. Muy importante este punto. Si hacemos un sobrepastoreo no hay rebrote. Tenemos que mantener, respetar esos 10-15 centímetros del suelo para que tenga un rebrote óptimo. Es muy importante este punto. Ahora, sobre el número de pastoreos es difícil, ya digo, dependiendo de la zona geográfica, si el número de animales podremos hacer más o podremos hacer menos. Pero bueno, su rebrote es rápido, tiene el mismo rebrote que crecimiento, si respetamos la altura del suelo, la altura del suelo, eh, y bueno, yo creo que ponte 30 días quizás podemos ir al potrero donde vamos a hacer esa rotación, ¿no? Perfecto. Te complemento un poco la respuesta. Estuve hablando con un técnico de Inter Reconquista, no sé si ubicás dónde queda Reconquista aquí en Argentina, es centro de la provincia de Santa Fe. Eh, Ellos han experimentado y han hecho ensayos bajo pastoreo. Acá la poca experiencia local es eso, ellos han logrado 4 pastoreos de la crotalaria y el secreto es exactamente lo que decís vos, es un buen manejo del remanente para asegurarte el rebrote de la crotalaria, porque si iba muy abajo, no rebrotaba prácticamente. Entonces ellos manejaban alturas de ingreso entre 50 y 60 centímetros y iban hasta 20 centímetros de remanente. No sé Muy si importante. ese manejo te parece lógico, digamos. Sí, 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 ese manejo perfecto. Es que si no respetamos ese manejo, el resultado cambia muy negativamente. Bien. Una pregunta que hicieron es, ¿genera empaste? ¿A qué te refieres con generar empaste? Timpanismo.
Bueno, nosotros no tenemos experiencia. Lógicamente tenemos que tener la precaución de que es una leguminosa. Sabemos que las leguminosas tienen un poquito más de posibilidad, por su alto nivel de proteína, de poderlo generar. Pero nosotros al día de hoy no tenemos experiencia. Al final un poco está en el manejo del ganadero, ¿no? Pues poder tener también otras fuentes, a lo mejor, de fibra, por otro lado, para que realmente el 100% no sea solamente este cultivo, sino que le podamos aportar pues, concentrados o heno o ensilado que pueda hacer que en el rumen haya un mayor volumen de otras gramíneas o de fibra proveniente de otros lugares para que al final el timpanismo, el porcentaje de timpanismo sea menor o el impacto que podamos tener sea menor. Nosotros experiencia no tenemos, pero el timpanismo no es una cosa que tú puedas decir este cultivo sí o no. O sea, yo creo que es genérico, al final son por muchas razones, ¿no? El timpanismo al final se puede dar con un concentrado. Si el animal tiene una alta ingesta en poco tiempo, pues puede dar timpanismo, pero con un concentrado comercial, con lo cual que no solamente es por la ingesta de este cultivo o no, ¿no? Nosotros experiencias al día de hoy no tenemos. Bien, bueno, eso, que no tengan experiencia es un datazo, porque si no, eso, la verdad que el timpanismo es algo que salta rápido a la vista y esa problemática es realmente un dolor de cabeza y que no la hayan tenido, ya respondo un poquito la pregunta. Eh, pero te hago una pregunta para sacarnos todas las dudas. ¿Sabés si tiene taninos condensados la especie? Eh, Eso puede ser un indicativo de cero problema de timpanismo, digamos. no te podría contestar ahora tu pregunta técnicamente, la verdad. No tengo ese dato ahora mismo en mente para poderte contestar y te daré una respuesta en la cual no estoy seguro. Bien, bien, no hay problema. Acá me hacen una pregunta de herbicidas. ¿Qué tipo de herbicidas soporta? ¿Qué experiencia tienen? Y si soporta imidazolinonas. A ver, esto es un cultivo de hoja ancha. Es un cultivo de hoja ancha. Tenemos que saber que es un cultivo de hoja ancha. Estamos justamente ahora trabajando para saber si tenemos algún herbicida que podamos usar eh, y adaptar libremente o con tranquilidad. Esa libertad es tranquilidad sobre este cultivo. Al día de hoy no lo tenemos. Al día de hoy lo que estamos aconsejando, si sabemos que tenemos un problema de malezas en nuestras tierras, es hacer un tratamiento preventivo antes de la siembra con un total, con un glisofato o cualquier otro herbicida total, y después sembrar. Eso lo que nos va a hacer es tener un estado de siembra pues, mucho, mucho mejor. Post siembra, cualquier herbicida de hoja estrecha se puede utilizar para el control de gramíneas. En post siembra, para control de hoja ancha, al día de hoy no tenemos nada. O sea, todo lo que tenemos al día de hoy es en presiembra. En post siembra, bueno, alguna pendimetalina, pero con un tratamiento muy especial a la hora de aplicar y a la hora de usar, que no recomiendo al día de hoy. Y bueno, pues eso sí que tenemos que tener cuidado. También hablando de herbicidas, hay una cosa muy importante, y sobre todo la gente que venga del sector hortícola, que no sé si en este webinar hay mucho. No solamente es el herbicida que nosotros podemos echar en pre o en post, sino también el residual que podamos tener de otros cultivos. Si nosotros, pues a un trigo o a cualquier otro cultivo convencional, comercial, hemos echado un 2,4-D o cualquier otro, bueno, el 2,4-D no es muy residual, pero bueno, cualquier otro herbicida para control de hoja ancha que sea muy residual, ojo, porque podemos tener problemas a la hora del crecimiento, ¿no? Si tenemos ese residuo en el suelo. Con lo cual, en ese sentido también hay que estar advertidos. Perfecto. Me preguntan por el técnico de Reconquista, es Luciano Mieres, con el que hablé yo. Una pregunta que surgió ahí. Después, con respecto al nitrógeno, ¿cuántos kilos de nitrógeno podría fijar y cuál es el porcentaje de nitrógeno en la materia seca?
Pues mira, el estudio que mostré en esta charla se habla de hasta 120 kilos por hectárea. Digamos que es el estudio que más alto hemos visto. Eh, con lo cual, no sé si contesta la pregunta, pero hasta 120 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto también depende de mucho. Depende de los suelos, suelos que tengan menos compactación, su sistema radicular va a ser mucho más profundo. Es un sistema radicular que, como he dicho antes, es pivotante, pero si los suelos están muy compactados, pues va a ser una limitación, que rompa, pero va a ser una limitación. Con lo cual, que los suelos que no estén compactados, su sistema radicular va a profundizar más y va a tener más capacidad de la fijación de nitrógeno. Ese es un punto importante. También un punto importante, como todas las leguminosas, si se quiere mejorar el punto de fijación de nitrógeno, se recomendaría inocularlo. El inóculo para este cultivo es Bradyrhizobium, es el cultivo, es el inóculo que estamos utilizando. Hay veces que ese inóculo se encuentra naturalmente en los suelos, en algunos países sucede, en otros no, con lo cual que los porcentajes de nitrógeno pueden variar dependiendo de la inoculación, dependiendo de los suelos, dependiendo de muchos factores, ¿no? Incluso de que si encontramos suelos con muy buenos porcentajes ya de nitrógeno, porque en el cultivo anterior se le haya echado unos porcentajes importantes de nitrógeno y el cultivo no lo haya captado y no lo haya aprovechado, pues ese exceso de nitrógeno en el suelo evita la proliferación de nódulos en las raíces, con lo cual también evita la fijación. Bueno, hay muchos parámetros, pero bueno, la pregunta, hasta 120 kilos por hectárea es el resultado máximo que hemos tenido. Perfecto. Podés arrancar, depende con toda la respuesta que acá estamos acostumbrados en la agronomía a que arranquen así la respuesta. Pues es tan relativo todo lo de lo que hablamos y hay tantos escenarios posibles que realmente es así. Bueno, la verdad que siguen volcando un montón de consultas, David. ¿Estás como para seguir un ratito más? Sí, claro que sí. Le metemos entonces. ¿Qué comportamientos tienen campos con anegamientos temporales o drenaje lento post lluvias? Ay, malo. Ahí, mira, este cultivo lleva muchísimo mejor una falta de agua que un exceso de agua. De una falta de agua, nosotros lo siembras y tienes 4 semanas, 3 semanas, un periodo largo, ¿vale? Sin nada de agua, con temperaturas altas y el cultivo sobrevive. Es más, en un consejo, en un uso eh, con un control de agua que podamos hacer. Por ejemplo, aquí en España lo usamos mucho bajo riego, ¿no? Le damos el riego. Aconsejamos que le demos el riego de nacencia, o el riego de establecimiento, un buen riego para poder humedecer los primeros 10, 15, 20 centímetros del suelo y que luego paremos de regar. Paramos de regar y le hagamos sufrir. Realmente la palabra es esta, la hagamos sufrir. ¿Por qué? ¿Qué vamos a conseguir haciéndola sufrir? Que su tema radicular trabaje mucho más. Va a trabajar mucho más buscando agua, con lo cual nos va a mejorar mucho más nuestros suelos. Es un cultivo que habla por el solo, un cultivo que realmente cuando tiene necesidad hídrica se pone de un verde oscuro, muy, 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 muy oscuro y, bueno, se ve que pide agua, ¿no? Eh, pero sí, en el primer estadio, en los primeros 15, 20 días, lleva mucho mejor la falta que el exceso. Del exceso le cuesta salir, de la falta no. Perfecto. ¿Qué valores de pH de suelo tolera? ¿Qué rangos, si En tenés? ese sentido es bastante amplio, la verdad. Nosotros, mira, es bastante rústico. En el tema de pH, nosotros pues tenemos desde Middle East, que tiene un pH a España o incluso en propio España, sí, la parte noche es ácida, la parte norte es ácida, la parte sur es alcalina y se adapta bien. E incluso otra cosa que también es importante es la salinidad del suelo. Es un cultivo que se adapta muy bien a la salinidad del suelo. Es muy interesante decirlo. No, no importa tener suelos
con porcentajes altos de sodio, que realmente se adapta bastante bien. Bien, perfecto. Entiendo que al ser una leguminosa y al llevar inoculación con Bradyrhizobium, quizás en pHs un poco más ácidos, más por debajo de 6, ya pueda llegar a tener algún tipo de problema en el tema de la fijación biológica de nitrógeno. ¿Ves esa problemática o no? Podría tenerlo, claro, porque al final es un factor limitante en la fijación, no en su desarrollo. Por supuesto, cuanto más valores nos encontremos estables, pues mejor resultado vamos a obtener. En este cultivo y en todos. Excelente. Eh, Tema de la inoculación, si sabes qué Bradyrhizobium utilizan. ¿Alguno La específico? familia la familia del Rhizobium es Bradyrhizobium. Sí, pero ¿sabés si hay alguno puntual que Bueno, utilicen de esa familia hay un o... Bradyrhizobium que se llama Bradyrhizobium japonicum. Ah, bueno, sí, el que usamos para la soja acá. Bien. Si florece, si el cultivo ya se encuentra en floración, ¿baja esa capacidad de rebrote que puede llegar a tener? Baja, por supuesto que sí, porque al final Baja. ella entiende que ha terminado su ciclo. Mm. Perfecto. Empeoramos fibra, muy importante, bueno, todo lo que viene a continuación. Empeoramos fibra en el sentido de que a nivel ganadero estamos alimentando con una fibra con más porcentaje de lignina, que es una fibra no digestible, por lo cual el animal no lo aprovecha. Y si es para cover crops, pues vamos a dejar restos vegetales en el suelo porque es una lignina que no se descompone con facilidad. Con lo cual, ese es el punto que tenemos que intentar corregir. ¿Cómo? Con el control de pastoreo, el control de uso como cover crops a las 6, 7, 8 semanas máximo. Perfecto. Bueno, acá vamos a hacer unos ensayos en nuestro campo experimental que lo vamos a consociar con sorgos para ver el comportamiento con sorgo y cómo justamente eso que vos marcaste al principio de cómo nos puede llegar a adelantar ese primer pastoreo por lo rápido que es la crotalaria en sus inicios. Y también a equilibrar un poco mejor la dieta, ¿no? A tener un pastoreo de menor composición nutricional. Eh, y después también vamos a ensayarlo consociado con MOA, porque por lo setaria itálica, por lo que veo, son ciclos muy parecidos y creo que acá se utiliza mucho la MOA para confección reserva para después salir a una pastura con el lote limpio y en una buena fecha de siembra para las pasturas nuestras, que eso es sumamente importante. Creemos que consociado esas dos pueden llegar a ser muy interesantes, podemos generar unos senos de mejor calidad nutricional justamente. Y además creemos que también incluso aumentar la producción de materia seca. Eso te lo comento a vos, se lo comento a todos los que están aquí presentes. Nada, son algunas de las líneas de investigación de manejo que vamos a hacer aquí. Eh, no sé, Mati, Una si, cosita, si, sí, si una querés. cosita, Juan, un poco repasando para la gente que por ahí se pregunta, che, bueno, ¿qué experiencia local con respecto al uso hay? Yo me permito rápido tirar datos de producción de volumen, qué puede esperar uno y dónde nosotros, Juan, que lo hemos estado charlando con vos, con Tommy, con el equipo, dónde nosotros vemos que tiene potencial en Argentina. La primera, como silaje, que creo que no se habló mucho, nosotros tenemos una experiencia de silaje eh, sembrado en el norte de Córdoba, sobre la ruta 17, al sur de la Mar Chiquita, con buenas precipitaciones, realmente fue una primavera buena, fue el año pasado. Lo que nos sorprendió realmente es el volumen en el corto periodo de tiempo. Se picó desde la siembra, se picó a los 63 días desde la siembra y eso abre una oportunidad muy grande para hacer silos proteicos en una ventana muy cortita de tiempo, ¿no? Volumen más o menos 7.000 kilos de materia seca con valores de 20% de proteína cruda, muy buenas digestibilidades. Ahí está hay un dato, un resultado de calidad de silo para compartir a la gente que lo quiera, Juan. Pero muy importante, esto después por comentarios vi que se repitió. Entonces, el uso
como una leguminosa muy corta para producir mucho volumen en un periodo corto de tiempo, me parece que es uno de los potenciales que tiene. Después veremos si en esta consociación con MOA, y Santi Pisonero decía que hay que tener cuidado con las densidades, obviamente. Creo que en todas las mezclas hay que tener mucho cuidado de no desbalancearle que uno vaya en detrimento de la otra, ¿no? Y pensarlas cómo pueden aportar y convivir juntas. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que estudiar. Después, como pastoreo, nada. Decir que también productores que lo han hecho de forma más extensivas, sacaron 4 pastoreos, todos insisten en la altura de pastoreo, porque recordemos que esto es una especie que va a rebrotar en las axilas, digamos, es una especie anual, obviamente no se comporta como una perenne, y esto, en la medida que nosotros hagamos desaparecer más nudos, digamos, con respecto a la altura de planta, vamos a quitar potencial de rebrote. Pero 4 pastoreos tranquilamente, y el primer pastoreo decían que les llamó tremendamente la atención, a los 30-35 días entraban a sacarle ya algunas raciones. Me quedo con el comentario que dice David de ojo con no arrancar plantas con el pastoreo. Hay que tener cuidado seguramente con categorías livianas y un pastoreo rápido, eso. Eh, y después nada, yo me quedo pensando, Juan, parte de lo que tenemos que hablar de la recuperación de pasturas perennes degradadas. Yo le veo mucho potencial. No sé cuánto al sur nos podemos ir, pero pensando en el centro del país, centro-norte, hay un universo enorme de pasturas subtropicales degradadas. Realmente la búsqueda de leguminosas para sumar a todas las millones de hectáreas que tenemos con pasturas subtropicales, eh, la estamos buscando hace mucho, digamos. Hay otras, pero Crotalaria, al ser una especie tan rápida, creo que es una de las cosas que le tenemos que prestar atención para recuperar ambientes degradados, ¿no? Son como 2 o 3 cositas que quería decir, y tenemos un laburo muy grande por hacer en la Argentina. Todos tenemos que evaluar, y este tipo de eventos vienen de 10 para echar un poquito de luz a la especie y plantear más interrogantes para el futuro, ¿no? Excelente, Mati. Muy claro, un buen resumen creo que hiciste. Coincido en todo lo que decís, creo que es una especie muy interesante y que tiene muchos nichos para ocupar en Argentina, hay que meterle cabeza y encontrarle, nada, como vimos, es una especie tan versátil y que nos puede dar tantas soluciones que a distinto productor le puede servir de cultivo de cobertura, alguno para confeccionar reservas de mejor calidad y otro para pastoreo directo. Creo que como cultivo de safrinia, ese corta ventana de crecimiento tan exponencial que tiene en algunos sistemas puede ser muy interesante, donde hoy no estamos Ah, haciendo nada, no le estamos sacando provecho a esos suelos en esa ventana de tiempo. Así que nada, como agrónomos, como productores, creo que es una especie que plantea desafíos y está bueno estos espacios de discusión para abrir el juego y ver cómo podemos mejorar todos nuestros sistemas productivos. No sé, David, si querés decir unas palabras finales y ya vamos cerrando y te dejamos ir a dormir tranquilo. Bueno, primero gracias por esta oportunidad, gracias por el tiempo de todos los participantes. Realmente para mí eh, es un placer, la verdad que es un placer poder compartir nuestras experiencias. No es ni conocimiento, son experiencias que tenemos desde hace ya 15 años con este cultivo. Y a lo que ha dicho Mati, pues por supuesto, le queda un futuro inimaginable en Argentina. Yo estuve allí, conozco un poquito el país. Realmente tenemos experiencias muy concretas en, eh, en Poroto. En Poroto tuvimos una experiencia magnífica, que os mandaré alguna fotografía si queréis para que podáis compartirla. Sabéis ustedes el potencial de vuestro país, ¿no? La superficie que tenéis. Nosotros hicimos una experiencia en Poroto donde sembramos y no sembramos, y donde no sembramos, pues el hematodo había afectado muchísimo, las malezas había combatido de tú a tú con el poroto, y donde sembramos Crescent San Cortales pues salió un cultivo limpio, con mejor rendimiento, etcétera, etcétera. En alimentación animal, ¿qué voy a decir? Increíble. Yo soy ganadero. Al final, eh, yo tengo la suerte de que en mi casa lo probamos siempre, todos los cultivos que lanzamos al mercado los pruebo porque soy ganadero, y es un cultivo principal para mí, ¿no? Es un cultivo que realmente a la ganadería le ofrece
muchas cosas, incluso en ganadería de leche, que yo no soy ganadero de leche, soy ganadero de carne. eh, en el mix que se hace con la ración, en la ganadería de leche se está obligado a buscar raciones más atractivas, porque cuanto más poder de ingesta tenga la vaca, más capacidad de ingesta tenga la vaca, más produce, pues se mezcla por esa palatabilidad, por esos azúcares, ¿no? Que hace a la ración tan productiva. Se puede hacer el heno, el ensilado, etcétera, etcétera. Y un punto importantísimo que también repetir de Mati, ¿no? Pues ese uso como mejorante de pasturas en las miles de hectáreas, millones de hectáreas que tiene Argentina, pues creo que hace de un cultivo eh, que el presente sea un cultivo por descubrir, pero que en el futuro le va a quedar una situación de crecimiento año a año inimaginable. Es mi sensación y creo que así es ese país tan maravilloso que tienen ustedes y que realmente pues, le puede ofrecer esa mega superficie que manejáis y así espero que sea, ¿no? Con la ayuda de todos, al final, con la ayuda de ustedes, con la ayuda nuestra, los agricultores tampoco se van a, tampoco hay que engañarles. El primer año seguramente no saquen el mejor resultado, porque ustedes mismos van a aprender sobre la marcha. Bueno, pues voy a sembrar 10 días antes, lo voy a sembrar 10 días después, lo voy a dejar un poquito más alto, lo voy a dejar un poquito más bajo. Al final, si yo siembro por primera vez soja, o siembro por primera vez maíz, o siembro por primera vez, pues seguramente aprenda año a año y vaya también manejando el cultivo acorde a las necesidades de mi clima, de mi tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un cultivo rústico, es un cultivo fácil de manejar, en general un cultivo fácil, con lo cual que espero que le sea una alternativa. Yo no digo ni que es mejor ni peor de lo que hay, pero ojalá que le genere una alternativa entre las posibilidades que tiene en el mercado. Esta es una alternativa más que conozcan y ustedes mismos juzguen si le ofrece mejor a lo que hay en el mercado o no. Con lo cual, abierto para poder hacer las charlas que también tengáis que hacer, de poder ayudar a cada persona que está aquí detrás de este webinar y todo mi apoyo para lo que necesitéis en cualquier momento. Y una vez más, gracias. Muchas gracias, David. Gracias a todos. Desde Vicallar Semilla les agradecemos y estamos a su entera disposición para lo que necesiten. Cualquier consulta comercial y técnica, estamos a disposición para estar en contacto con ustedes. Saludos a todos.